6:34, aquí estamos de nuevo. Tenemos a Félix Fuertes, fundador de la Academia Formación en Inversión. Al otro lado ya le tendremos conectado. No lo escuchamos. Ahora ya, él seguro que nos está escuchando. Le voy a preguntar no un poquito ahora. Pues, sí, no sabía que me estabas saludando, Pedro. ¿Qué tal, Félix? Te voy a preguntar ahora, bueno, lo que he estado contando en la portada, esta campaña de Greenpeace en la que, bueno, están pidiendo a los mayores fondos que están mostrando interés, fondos y bancos estadounidenses que están mostrando interés por Bitcoin, por las criptomonedas, y les están pidiendo, sobre todo hablando de Bitcoin, no están hablando de las demás, pero les están pidiendo que apoyen que Bitcoin cambie a Proof of Stake. No sé hasta qué punto depende de ellos. Y bueno, también hablan de la contaminación de la minería de Bitcoin. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre el tema? Bueno, Greenpeace tiene razón en una cosa, y es que la minería de Bitcoin se sustenta o está funcionando con energía que viene, energía producida que viene de combustibles fósiles. Pero vamos, sinceramente también te digo, creo que no creo que los mineros de Bitcoin poco pueden hacer. Se conectan a una red eléctrica y consumen esa electricidad y al final, pues sí, indirectamente acaban financiando esa industria que bueno, sale beneficiada porque hay un demandante de electricidad. Lo que habría que hacer o lo que tendría que existir es básicamente no por parte de Bitcoin, sino por parte del regulador, pues eliminar o tratar de reducir considerablemente ese tipo de industria que utiliza combustible fósil para generar energía o electricidad. Y además que estoy convencido de que no solo son los mineros de Bitcoin los únicos que utilizan esta electricidad, ¿no? Este consumo eléctrico, sino que seguramente habrá muchas otras industrias que también tirarán de esa generación de energía. Sé que hay una serie de webs que explicaban, sobre todo de estudios de universidades americanas, específicamente, no recuerdo qué universidad era, no sé si era Harvard o Stanford o alguna realmente conocida, ya hace tiempo que lo vi, que sacaba datos en tiempo real sobre cuánto consumía la minería de Bitcoin a nivel global y de dónde procedía, además en tiempo real, pues ese origen o de dónde obtenía esa energía, ¿no? Sinceramente, el modelo Proof of Stake, el pasar Bitcoin a Proof of Stake, eso es inviable, no decir imposible, porque yo, bueno, no sé si la gente de Greenpeace sabrá que los maximalistas de Bitcoin son peores que nuestros abuelos, ¿no? Es muy difícil cambiarles la mentalidad. Es muy complicado ya. Y teniendo en cuenta que ya los bitcoinianos están totalmente convencidos de que si no se toca nada, Bitcoin realmente llegará a ser una alternativa monetaria, una alternativa además de reserva de valor, y bueno, pues en eso creen. Entonces, pues piensan que si le otorgan algún valor o algún derecho económico de gobernanza a aquel que posea un Bitcoin, pues se exponen al riesgo precisamente de control de la red, y eso que no quieren. Prefieren que haya una inversión en infraestructura, que eso genera barreras de entrada fuertes, y aún así, digamos que un país como China o Estados Unidos, pues digamos que hacen una inversión fuerte en minería de Bitcoin y quieren controlar parte de la minería, perfectamente los mineros de Bitcoin pueden llegar a un acuerdo y salirse y crear otra moneda alternativa que se llame Bitcoin X, y bueno, al final todo el mundo sabría que ese Bitcoin X es el Bitcoin verdadero y que un poco han migrado o han cambiado porque han entrado controles, han entrado estados a controlar, ¿no? Entonces me parece difícil que haya una migración a prueba de participación, y de hecho voy a hacer un pequeño hincapié, Pedro, porque lo que ha hecho Greenpeace realmente es darme la razón a mí. Fíjate que yo llevo contigo en este programa muchos meses y llevo insistiendo de que Ethereum Ether es literalmente el activo digital mejor diseñado a nivel económico probablemente de la historia, porque además todas las decisiones que puedan llegar a tomar a nivel de gobernanza o económicas o financieras una empresa, que básicamente son atribuciones que tienen las acciones o las participaciones, generalmente las acciones porque son valores cotizados o pueden llegar a ser valores cotizados. El hecho de que la diferencia está en que
las empresas pueden tomar una decisión de un año para otro en la junta de accionistas que no se repartan dividendos, que no se hagan recompra de acciones, que no se utilice o que se maximice el CAPEX, es decir, que se reinvierta el capital de una forma pues, más o menos sostenida. Todo esto lo decide una directiva. Pero en el caso de Ethereum, esto no lo decide ninguna directiva. Esto está programado, esto funciona así, y para desprogramarlo se requiere de un nivel de gobierno, un nivel de coordinación tan gigante que generalmente cuando se toman este tipo de decisiones siempre se tardan en tomar mínimo un año, año y medio, y se toman de una forma muy concienzuda, y además tomando en cuenta que la mayoría de los miembros o actores del ecosistema de Ethereum son seguramente de ese porcentaje de la humanidad que son hiperbrillantes, que son superdotados. Por lo tanto, las decisiones que tomen son decisiones que están muy meditadas, muy trabajadas, muy buscadas, muy planteadas, es decir, el proceso es muy lento. Por ejemplo, para la implantación del año pasado, en septiembre, el 14 de septiembre, de la actualización de Ethereum en la cual se pasaba a prueba de trabajo, que era la fusión, se tardaron 4 años. 4 años en lograr, desde que se ideó hasta que se implantó, por lo cual es lento. ¿Era para Por desarrollar eso la tecnología necesaria o por qué? Sí, para desarrollar los planteamientos, para ver las consecuencias, para generar un entorno en test, para llevar a coordinar a todos los integrantes de la red, porque hay muchos integrantes en la red. Pero bueno, por no extenderme, al final lo que quiero decir es que Greenpeace, con sus hologramas, ¿no? sus anuncios, ¿no? Sus demandas en Nueva York, al final lo que han acabado es diciendo que Ethereum es la única alternativa o la alternativa real que tiene el mercado cripto para poder ser sostenible no solo medioambientalmente, sino también a nivel tecnológico, ¿no? Que pueda crecer y ser escalable en ese aspecto, ¿no? Y Bitcoin pues no lo es, ¿no? Y de hecho esto yo llevo diciéndolo mucho tiempo y seguiré diciéndolo, que Ethereum probablemente sea el activo, y no solo activo digital, sino el activo que mejor lo hará a nivel de apreciación, a nivel de lucha de protección contra la inflación, será el mejor activo de la década. Dentro de 10 años, Pedro, a ver si seguimos aquí, y te diré, recuerda que lo dije, Ethereum, Ether es el activo que mejor va a proteger a los usuarios contra la inflación. O sea, que eres de los que apoya también que superará el Ethereum el precio al de Bitcoin, ¿no? En capitalización, no en precio. Ah, no, En igual no precio en es precio, en difícil. capitalización de mercado. Sí, Bueno, ahí en está precio la es difícil apuesta, porque ahí tiene... la... Sí, sí. No, no, me Sí, sí. parece interesante. Ahora abrimos pantallas, Félix, pero antes te quería preguntar también, bueno, esta noticia que hemos leído hoy en el 5 días, hablaba un poco de cómo están entrando, ¿no? Las entidades, se centraban en las españolas, también nombra otras de europeas y demás, pero bueno, se centra un poco en las españolas y también nombra ciertos miedos. Y ya que estaba aquí contigo y tal, pues quería desmitificar un poco estos miedos. Por ejemplo, pues el miedo de las criptomonedas lo que van a traer es un blanqueo de capitales brutal. O hay un desconocimiento tan grande que la gente va a entrar a perderlo todo. Si te parece, vamos a empezar con el tema blanqueo. ¿Qué opinas? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que los países, desde un punto de vista de blanqueo de capitales, los países tienden a regular en base a dos referencias. Una de las referencias es los estándares del GAFI, que el GAFI ya ha emitido y ha publicado guías de buenas prácticas para los países, para implantarlo dentro de su normativa local, buenas prácticas relativo a lo que es activos virtuales o activos digitales. En Europa esto se ha trasladado al reglamento MiCA, sobre todo dando lo que es indicaciones, procedimientos claros sobre cómo actuar en torno a lo que es el vertical de los exchanges o intermediarios y a los custodios, ¿no? Y estas reglas son muy claras, ¿no? Y se deben llevar pues, de una forma determinada. Cuando un banco decide entrar dentro de la comercialización de criptomonedas, que puede ser el caso en particular, o dentro de lo que es la custodia de cripto para sus usuarios, para sus clientes, ya tiene que cumplir este reglamento y, por tanto, no debería existir, porque además, al igual que he dicho que Ethereum ha tardado 4 años en implantar
su fusión, ¿no? Y sus metodologías tardan muchísimo tiempo en implantarlas. Este reglamento MiCA lleva debatiéndose desde 2017. Yo he tenido la fortuna de haber sido invitado en 2 ocasiones a conversar, a participar en el Observatorio Europeo de Blockchain sobre este reglamento, y puedo decir con total tranquilidad de que se han realizado centenares de reuniones. Yo he asistido a 2, pero han habido decenas por no decir centenares de reuniones para poder debatir esto. Es absurdo que teniendo una regulación clara, los bancos españoles decidan no abordar este tipo de activos, ¿no? Solo tienes que seguir estos procedimientos y estas medidas. Otra cosa muy diferente es que no quieran dedicar recursos porque crean que realmente no les va a generar ningún beneficio. O sea, porque en España pues la adopción de los exchanges es muy alta. Pues los españoles ya estamos muy acostumbrados a utilizar exchanges como Bit2Me o exchanges como Binance o exchanges como Kraken o Coinbase, y puede derivar en que estos bancos, al entrar pues en un entorno que ya está bastante consolidado, pues les derive en una infraestructura de costes elevada para el potencial beneficio que podrían llegar a conseguir. De todas formas, esto que dices, Pedro, no es del todo... Es decir, yo diría que los bancos tienen miedo de entrar en lo que es en un entorno minorista, porque en un entorno mayorista, un entorno institucional, hasta donde yo sé, el Banco Santander y el banco... Bueno, aunque no claro, antes lo también están... y BBVA. Sí, el Banco Santander realmente no lo está haciendo en España, lo está haciendo en Suiza, pero aún así vamos a entender que es un banco español, ¿no?, que lo está haciendo, y el BBVA sí lo está haciendo en España, y básicamente lo están haciendo para el institucional. Por lo tanto, ese miedo o esa excusa del blanqueo de capitales, pues yo creo que deriva más de no queremos asumir, más que nada por la experiencia que yo tengo, ¿no? Pues yo afortunadamente trabajo en el sector bancario, he podido pasar también por áreas de compliance para entenderlo mejor. He podido entender la inversión que se hace por parte de las entidades bancarias dentro de estas áreas de cumplimiento, y generalmente son centros de gastos que se intentan limitar al máximo, y generalmente además las personas que están contratadas en estos departamentos no suelen ser personas demasiado especializadas, no suelen Y, estar puestas en el tema. y Félix, has dicho pues que igual los bancos españoles piensan que, oye, puede haber más que miedos, igual estas son excusas o algo así, que puede haber poco beneficio, has dicho. ¿Puede ser eso Sí. o también una poca motivación por parte del regulador? Porque en Francia sí que estamos viendo muchos más proyectos de este tipo, ¿no? ¿Cuál es la Bueno, diferencia? No sé. el regulador español ya no es de fiar por parte de Europa. De hecho, antes, como funcionaban las normativas que tenían que seguir luego las instituciones financieras en el entorno europeo, derivaba en que la Unión Europea emitía una directiva, y la directiva seguía siendo una referencia de mínimos, pero esta directiva se tenía que transponer a una ley dentro de cada país. Llegó un momento, esto ha debido ser hace 4 o 5 años, en los que la Unión Europea se ha dado cuenta de que los países no le dan la prioridad necesaria a la transposición, siempre aguantan hasta el final, sobre todo en el caso de España, que España, la verdad es que el regulador español, pues no sé si es porque son funcionarios o porque son políticos y están enfocados a otras cosas, pero generalmente suelen esperar hasta el último mes para transponer las directivas, que es, pues la verdad es que es un poco fuerte, ¿no? La verdad, el ver que te dan 2 años para transponer, y hasta el último momento la transpones, y además siempre a avisos de una supervisión, una inspección que te puede hacer el regulador europeo. Entonces, Europa decidió en un momento dado, viendo que el extremo gasto que les suponía, tanto energético como en recursos humanos, de tener que estar supervisando constantemente todos los países, directamente decidió emitir reglamentos, y estos reglamentos se tienen que respetar y adoptar por parte de las instituciones financieras dentro de Europa directamente. Otra cosa es que luego el país de turno, como España, diga yo también puedo emitir una ley porque quiero ser más restrictivo de lo que dice la Unión Europea. En tal caso, entonces, España puede emitir una ley mucho más restrictiva si lo desea así, porque las entidades financieras siempre deben adoptar las medidas más restrictivas, o la europea o la que es local, ¿no?, si existiera la local. En tal caso, si no hay una transposición, se queda el reglamento europeo, pero ya lo deben adoptar, ¿no? Y entonces el reglamento europeo ya está vigente, ya está funcionando. Hay 2 años, se ha dado 2 años
adopción o transposición por parte de los intermediarios o instituciones que están afectadas por este reglamento, y de hecho ya hemos visto otros reglamentos en otros ámbitos también a nivel europeo que ya están yendo directamente a regular a los actores de esas industrias. De hecho, va un poco también a colación de las CBDCs, un poco igual, ¿no? Pues la CBDC europea trata de desintermediar, ¿no? Cada vez más Europa va hacia la desintermediación y hacia la no delegación de ciertas responsabilidades que tienen los países miembros o las mismas instituciones de esos países para poder ser eficientes y no tener que estar pues con líos de coordinación que hace que luego Estados Unidos o China pues sean mucho más eficientes a la hora de avanzar, de adaptarse a innovación, etc. Entonces, por ir un poco al grano en la parte de adopción y yendo un poco a la parte de lo que es una experiencia propia que yo he tenido. Yo trabajaba en un broker que presenté una propuesta de utilizar Bitcoin como unidad simplemente para movilizar el capital de la empresa entre países de forma rápida sin necesitar intermediarios, y adicionalmente además, pues oye, ya que éramos el segundo broker con más volumen del mundo en divisas, pues bueno, vayamos directamente también a comercializar Bitcoin, porque hay sobre todo muchísimos chinos que estaban demandando esos Bitcoin. Directamente es que ni se escuchó la propuesta, ¿no? Porque básicamente se determinó que era un tema para el lavado de dinero. La realidad es que mientras que las instituciones o intermediarios identifiquen al usuario y vinculen una billetera al usuario en ese momento, da lo mismo el lavado de dinero que exista, puesto que al final, primero, la institución financiera, si hablamos de un broker, no debería tener contacto o acceso a las cuentas de ese usuario, por lo cual le da igual, simplemente con identificar la billetera le valdría. En el caso de una entidad bancaria, en España, por ejemplo, pues bueno, debe tener más sentido, debe tener más vinculación con el origen de esa billetera, que debería también estar identificada, y que siempre que haya una disposición de capital desde el banco otra vez hacia una billetera concreta de un usuario concreto, pues directamente solo se pueda permitir el reembolso de esa billetera. Pero si es que de hecho es tan fácil como adaptar las medidas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que están adoptando los exchanges ahora mismo. Es decir, que es una excusa realmente, una excusa para no tener que invertir capital en centros de costes que a día de hoy pues parece que no les da no les va a dar el suficiente beneficio, o al menos estiman que no les va a dar el suficiente beneficio, porque no es su negocio, ¿no? Súper interesante, Félix. ¿Te parece si abrimos ya un segundito? Nos quedan 4 minutos Sí, realmente, no sé si ni se merece la pena, pero bueno, por ver un poquito así sí, rápidamente la gráfica a nivel on-chain, movimientos que hayas visto en esta última semana. sí. Bueno, teniendo en cuenta que nos quedan 5 minutitos, estoy compartiendo ahora mismo la pantalla. Sí. Y he estado mirando algunas gráficas también de algún proveedor externo como Glassnode, ¿no? Y hay una gráfica que me ha llamado mucho la atención, que básicamente suele ir derivado, creo que el miedo de que todavía no esté entrando capital dentro del ecosistema de Bitcoin y veamos que Bitcoin está funcionando o está derivándose un poco también de políticas de expansión monetaria, sobre todo en Asia, ¿no? Y un poco también de lo que es la expectativa por parte del institucional americano, ¿no? Que ya pues ha estado avisando de que quiere introducirse o quiere entrar dentro de lo que es lo que es la indexación del precio de Bitcoin al contado. Que por cierto, aquí hay un dato, Pedro, que me ha llamado mucho la atención, que lo he leído hoy, que el Nasdaq, bueno, lo he leído hoy, pero se anunció ayer que el Nasdaq se retira del servicio de custodia de cripto, que es una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque no tiene absolutamente ningún sentido, teniendo en cuenta que Nasdaq es principalmente quizás el proveedor de la mayor bolsa de empresas tecnológicas del mundo, custodiando esas acciones, ¿no? Que al final es un índice, es decir, Nasdaq es un índice en su medida, pues no tiene mucho sentido que el Nasdaq se retire de la custodia de criptoactivos cuando está a la vuelta a la esquina el lanzamiento de los ETFs de Bitcoin al contado por parte de ciertas instituciones. Quizás a lo mejor no están tan seguros de que vaya a haber una aprobación regulatoria, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta todo ese detalle, lo No que pinta a mí bien me entonces esto, interesa, ¿no? Por parte del bueno, Nasdaq.
Es extraño. No sabemos si realmente Nasdaq, porque la responsable de comunicar este dato, pues realmente no ha dado demasiadas explicaciones, porque además estaba en un panel de una mesa de un evento y lo ha anunciado ahí. Pero básicamente no tiene demasiado sentido. Otra cosa es que Nasdaq haya visto bueno, que probablemente pues veamos que todos estos grandes fondos de inversión puedan hacer una competencia tan severa al Nasdaq en ese aspecto que a lo mejor habrán visto pues que no tendrá mucho sentido involucrarse en la custodia de criptoactivos por el momento. No sé si es un vídeo que tienes ahí conectado, pero está empezando a sonar esto. Ahí, vale. Ah, sí, Félix. ¿Se me oye? ¿Me escucháis? Sí, pero es que creo que tienes un vídeo conectado o algo así, tal vez. Estamos escuchando ahí de fondo como una canción de fondo, algo así, no lo sé. Bueno, ahora te escuchamos bien ya, Félix. Pues me vais a disculpar porque no tengo ninguna No, canción de fondo. Creo que era nuestro. Disculpa. Vale, disculpa. Pues básicamente eso es un dato a nivel fundamental que bueno, genera ruido y puede llegar a suponer una señal que podría suponer una anticipación o no de algo que puede llegar a ocurrir. Pero bueno, está claro que la gente del Nasdaq no están tan conectados con los reguladores como para poder tener esa información, ¿no? Pero bueno, lo que quiero enseñar en breves, en 2 minutos, es que la capitalización realizada de Bitcoin está creciendo de forma muy estable, al igual que estuvo creciendo de forma estable justamente antes del anterior bull run, ¿no? Que sucedió a finales de 2021. Está subiendo en una medida parecida a los inicios de 2020, el primer semestre de 2020, por lo cual pues podríamos ver que el siguiente nivel de capitalización podría llegar a ser incluso mucho más pronunciado. La capitalización realizada, comparándola con la capitalización de mercado de Bitcoin, es una capitalización que lo que devuelve es el precio medio de los agentes que están on-chain holdeando Bitcoin, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener la capitalización del mercado que tener la capitalización de los que llevan guardando Bitcoins desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, ahora mismo la capitalización está muy dispar, hay una diferencia del 30% y generalmente una diferencia tan grande empieza a verse un poquito también ese tirón alcista o ese cierre del gap, ¿no? Que tenderá a ir la capitalización realizada. Entonces me ha llamado mucho la atención, por ir finalizando, que cada vez que en los periodos que hubo entre 2014 y 2016 y luego también 2018 y 2019, fueron periodos de pérdidas para los largoplacistas, es decir, fueron momentos en los que solo quedaban los largoplacistas y solo estaban ganando los cortoplacistas. ¿Por qué? Porque estaban especulando, ¿no? Pero cuando vemos cambios de tendencia donde realmente los largoplacistas son los que ya están empezando a ganar dinero y los cortoplacistas son los que están empezando a perder dinero, es cuando vemos que se suele marcar, o es lo que ha marcado generalmente los suelos de tendencias anteriores, ¿no? Y bueno, pues es curioso porque justamente acabamos de entrar en un momento así, ¿no? Se acaba, por decirlo de alguna forma, de forma relativa, se acaba de confirmar este cambio de condición, ¿no? Así que, bueno, pues ahí lo tenemos. Con esto nos tenemos que quedar. Félix Fuertes, fundador de la Academia de Formación en Inversión. Muchísimas gracias por este análisis de hoy. Me acabo de dar cuenta de que este es el último programa de contigo ya de la temporada. Así que, nada, buen verano y te esperamos en septiembre. A la vuelta al cole. Buen verano, Pedro. Que disfrutéis muchísimo. Igualmente.